Hola a todos, bienvenidos a esta grabación que hago en 22 de febrero de 2022, todo doses. Bien, es para hablar de física, para cambiar de tema, y es un tema llamado el entrelazamiento cuántico, que en el fondo es la base de la teletransportación o de la encriptación cuántica o la base de la computación cuántica, ¿no? Entonces hay una cosa que se llama entrelazamiento cuántico. Vamos a ver qué es, ¿no? Pero antes de ver esto del entrelazamiento cuántico, vamos a pensar otras cosas y vamos a decir otras cosas, ¿no? Estamos acostumbrados a la física clásica, a la realidad macroscópica que nos rodea, donde si yo he dejado un objeto en una mesa, en una habitación y salgo de ella y no hay nadie y no pasa nada, pues la botella, el objeto sigue estando encima de la mesa y no pasa nada, ¿no? Y yo vuelvo a entrar y la botella sigue estando donde estaba porque nadie la ha tocado y no ha sucedido nada, ¿no? En el fondo, esté yo o no esté, la botella estará, ¿no? Con lo cual lleva al hombre a una representación de la realidad donde el hombre no interviene, ¿no? Eso es la física clásica. El hombre describe la posición, la velocidad de las partículas, el comportamiento de la materia, pero el hombre no está involucrado en lo que mide, ¿no? Es decir, no juega ningún papel, ¿no? Como observador, ¿no? Mientras que en la mecánica cuántica el observador pasará a jugar un papel. Medir en física clásica la posición de la Luna, pues como le están dando los rayos del Sol, por la noche los refleja y los vemos. Los rayos del Sol son fotones y cuando inciden en la superficie lunar, algunos salen rebotados hacia la Tierra y por eso vemos la Luna, pero no le hacen nada a la Luna, o sí hacen a las partículas de la superficie de la Luna, pero a la Luna como tal, como objeto macroscópico, en su órbita gravitacional alrededor de la Tierra, pues no le afecta para nada, ¿no? Y entonces nosotros vemos una posición determinada de la Luna, donde podríamos decir con precisión su posición y velocidad, la posición de su centro de masas y la velocidad que lleva con la precisión que la tecnología nos permita, ¿no? Y en teoría, si tuviésemos buena tecnología, pues con una precisión infinita, es decir, está en tal sitio con tal velocidad, ¿no? Y el hecho de medir no implica nada, es decir, medir es cerciorar lo que ya había, ¿no? La realidad que ya había, ¿no? En el mundo microscópico las cosas no van así. Ya vimos y dijimos cosas de la doble rendija de Young, pero tú cuando, si esto es una caja, ¿no? Por ejemplo, estas serían las dimensiones, aquí puede estar en esta zona, ¿no? Tú tienes una partícula que sea de escalas atómicas o subatómicas, ¿vale? Tú no puedes decir que la partícula está aquí, o aquí, o aquí, o aquí, o aquí, o aquí. Es decir, tú cuando midas, a veces la encontrarás aquí, 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 la irás encontrando. Y si esto lo haces muchas veces, repites el experimento muchas veces, se te formará una distribución, una densidad de probabilidad, ¿no? Y entonces esto viene representado por una función de onda, phi, ¿no? Y nos dice la probabilidad de que la encuentres en este punto,
en este punto, cuando tú realices la medida, cuando tu ojo quiera ver, cuando tú hagas algo a la partícula para saber dónde está. Pero para saber dónde está esa partícula tan pequeña, debes enviarle un fotón o algo que sí le va a hacer, sí lo va a perturbar. No será como con la luna. Esto es muy pequeño y el fotón es energético y ese proceso va a desencadenar una desestabilización del estado del electrón, por ejemplo, o de la partícula que tenías. Mientras que esto, cuando se lo estabas haciendo a la Tierra, a la Luna, para ver desde la Tierra la posición, pues los fotones que te volvían a tu ojo no desestabilizan la órbita lunar, ¿vale? Pero en este caso, tú cuando midas, tú no sabes dónde está el electrón, hay una probabilidad. Y esta probabilidad viene dada por una función de onda, ¿no? Entonces, esta función de onda, pues si la elevas al cuadrado, su módulo te da la probabilidad de que la encuentres aquí, 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 aquí. Es como si fuera estadístico, ¿no? Pero en realidad es un azar que se dice y una interpretación que es puro, que es real, ¿no? Bueno, ¿qué sucede? Que ya habíamos dicho que dices, bueno, cuando tú mides si, vale, hay una distribución de probabilidad, pero si yo lo he encontrado en este punto de aquí, ¿vale? Por ejemplo, antes de medir estaba aquí, pues la respuesta es no, no estaba ahí. Está ahí porque tú lo has medido y lo has encontrado ahí como lo podías haber encontrado aquí con esta probabilidad. O aquí con esta otra probabilidad, o aquí con esta otra probabilidad. Pero antes de medir el electrón, supongamos que es un electrón, no estaba localizado. El concepto de localización es algo que lo tenemos nosotros arraigado en nuestro cerebro debido a la realidad que nos rodea, ¿no? Si nos vamos a una teoría de la evolución, que no quiero entrar en polémicas, ¿vale? Ahora, porque sé que esto puede generar otro debate. Nuestros circuitos neuronales están acostumbrados a unas velocidades y a unas dimensiones que han construido una lógica y un sentido común de un espacio tridimensional y un tiempo que fluye independiente al espacio y las cosas están en su sitio, como nos dice la física clásica. Si la especie humana hubiese necesitado para su supervivencia y en el transcurso de su evolución hubiese necesitado de experiencias relativistas o experiencias cuánticas, porque hubiésemos sido más pequeños o a altas velocidades, nuestra circuitería neuronal se hubiese adaptado a esa realidad y entender la relatividad no supondría un problema como nos puede suponer ahora, o entender la mecánica cuántica cuando yo os digo que no tiene sentido decir dónde está el electrón antes de que yo lo mida, ¿no? Es decir, el hecho de que tú localices yo la ventana que tengo detrás, el ordenador que tengo delante, es debido, todo esto se ha formado en nuestra mente debido a que estamos viviendo en un nivel de realidad relativamente macroscópico, ¿no? Donde los efectos cuánticos se rompen. Hay una decoherencia cuántica y aunque yo no esté en la habitación y la botella no le pasa como al electrón debido a que tiene más masa y debido a que hay otros objetos que están haciendo de medidores, aunque yo no esté, ¿vale? Y al ser macroscópicos se rompen los efectos cuánticos, aunque se han conseguido ya a escalas de átomos de diamante, asuntos de teletransportación, por ejemplo, ¿no? Bien, entonces en mecánica cuántica
pues tienes una función de onda que te da la probabilidad. El asunto es que en mecánica cuántica se pueden preparar dos partículas, imaginaros. Siempre, si tú tienes dos partículas, o tres, o las que sea, se considera como un todo. Hay una única función de onda o aparato matemático que contiene la información. Contiene la información X de la partícula 1, de la partícula 2, de la partícula 3, sus posiciones, contiene información de sus velocidades, de la velocidad de la partícula 1, de la velocidad de la partícula 2, de la velocidad de la partícula 3 y de todas las variables de las que pueda depender. Pero ya no es esta partícula suelta, la 2 y la 3. No se pueden poner etiquetas, por así decirlo. No se puede describir esta sola, independiente de esta y de esta. Tienen una existencia dentro de un aparato matemático donde en el fondo digamos que todo este aparato matemático se va a basar en la no separabilidad de la función de onda. Yo no puedo separar esta función de onda en trozos para analizarlos por separado. Esto es lo que describe las tres partículas en este caso, ¿vale? Y esto es lo que me va a dar, contiene toda la información, todo lo que sabemos del sistema, lo que sea, un sistema de spines, un átomo, lo que os dé la gana, ¿vale? Si fuera la Luna, terminarían las ecuaciones de Newton o de la relatividad, pero como estamos en el mundo microscópico, es una función de onda y contiene toda la información, ¿no? Y entonces está la famosa ecuación de Rödinger que te dice que esta función de onda está gobernada por esta ecuación, ¿no? Ahora vais a ver una ecuación un poco rara que no tenéis por qué conocerla, ¿no? Pero yo os la pongo para... Estoy con el ratón. Esta es la función de onda, ¿no? Depende de todos los parámetros y del tiempo. Esto es un operador de evolución temporal, por así decirlo. Será igual, ¿vale? La h barra esta viene a ser la constante de Planck, ¿vale? Es una constante que aparece en mecánica cuántica. ¿Vale? La masa del sistema, ¿no? Más la energía potencial de todas las partículas entre ellas, porque están interactuando las dos, tres partículas, n partículas, las que sean, están ahí metidas. Todo esto contra la función de onda. ¿Vale? Entonces, esto es una igualdad matemática que a partir de aquí, esta es la versión no relativista, ¿vale? La versión clásica, esto es la ecuación de Schrödinger que rige la mecánica cuántica, el comportamiento de mi sistema, que toda la información está aquí en la función de onda esta, phi, ¿vale? Está ahí, ¿no? Entonces, cuando tú mides, esa función de onda colapsa, ¿no? Hay unos estados que se pueden preparar que se llaman intrincados. Imaginaros que yo preparo un estado donde son dos partículas. Hay probabilidad A de que una partícula tenga, por ejemplo, spin hacia arriba y la otra partícula tenga spin hacia abajo. Y hay una probabilidad B de que una partícula tenga el spin hacia abajo, la primera partícula, y la segunda partícula lo tenga hacia arriba, ¿no? Estos números nos indicarán la probabilidad si los elevamos al cuadrado. Esto se está refiriendo a la partícula 1, a la partícula 2, esto a la partícula 1 y esto a la partícula 2.
Y he cogido un sistema donde vamos a medir el spin. El spin es el momento giromagnético intrínseco, por así decirlo, del electrón. Es una propiedad, ya está. Puede ser hacia arriba o hacia abajo, no le deis más vueltas. Solo tiene dos valores para el electrón, por ejemplo, ¿no? Y hemos preparado dos electrones, el electrón 1 y el electrón 2, ¿vale?, que están gobernados por esta función de onda. Esto es toda la información que nos permite la naturaleza conocer de estos dos electrones, ¿no? Y matemáticamente, pues hay una constante aquí y puede ser que la partícula 1 la encuentres hacia arriba y la partícula 2 hacia abajo con probabilidad este número al cuadrado, a al cuadrado, o hay una probabilidad de que tú encuentres la primera partícula con spin hacia abajo y la segunda partícula con spin hacia arriba con probabilidad b al cuadrado. Antes de que mida, las dos partículas no están ni arriba ni abajo, están en un estado de superposición cuántica. ¿Vale? Están aquí y están aquí. Y cuando tú midas, colapsará la función de onda y con una probabilidad b al cuadrado lo encontrarás en este estado y con una probabilidad a cuadrado lo encontrarás en este otro estado. Pero previamente a ello, el estado no está en este estado de indeterminación. Aquí no se ha medido nada, por lo tanto, el concepto que tenéis de localizar las cosas y de que tienen una posición concreta, aunque no las estéis viendo, eso en el mundo microscópico no sucede, ¿no? Claro, imaginaros por un momento que, recordad este esquema, ¿no? Es una A, la probabilidad arriba abajo, o una probabilidad abajo arriba para cada una de las partículas. Y ahora suponed por un momento que yo lanzo una partícula hacia aquí, lanzo otra partícula hacia allá, y cuando ya están muy lejos la una de la otra, cuando ya están muy lejos, esta está aquí y esta está aquí, resulta que aquí hay un señor, el señor A, y realiza una medición sobre la partícula 1. La puede diferenciar claramente por la distancia que hay, ¿no? Y resulta que colapsa y por probabilidad cae en el estado este de aquí, vamos a suponer. ¿Vale? Entonces él encontrará que tiene la partícula, su electrón tiene spin hacia abajo. Automáticamente el señor B, que está aquí, cuando mida, una vez haya medido A y haya encontrado el estado hacia abajo, ya ha colapsado en este estado de aquí. La partícula 2 estará con spin hacia arriba. Y este señor automáticamente cuando mida, cuando le dé la gana medir, encontrará hacia arriba. Y si hubiese colapsado en este estado, hubiese sucedido lo inverso. Aquí hubiese encontrado hacia arriba y aquí hacia abajo. Pero claro, si les separa una distancia muy grande a estos dos objetos, si el primero en medir es A y están, por ejemplo, a 5 años luz, a una distancia de 5 años luz, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que si esta partícula ha colapsado en el estado hacia abajo, la partícula 2 debe mostrarse hacia arriba, pero están a 5 años luz. Significa que para que esta partícula le diga a la partícula 1, le diga a la partícula 2, oye, yo me he colapsado hacia abajo, tú tienes que colapsar hacia arriba, no lo puedes hacer hacia abajo porque yo lo he hecho hacia abajo. Le tiene que enviar información, tiene que haber algo que se lo diga.
tiene que haber algo que se transmita y le diga, te toca porque me han medido por aquí a mí primero y yo me he mostrado hacia abajo. Tú te tienes que mostrar hacia arriba. Claro, si están a 5 años luz, como la velocidad de la luz es la máxima para transmitir información en canales clásicos, por lo menos, tardará 5 años en poderle decir a esta partícula que se tiene que mostrar hacia arriba. Sin embargo, B ha podido medir esa partícula antes de 5 años y la habrá encontrado hacia arriba. Y A, antes de que llegue la información, ya sabe que B, porque lo han acordado, y como él la ha encontrado hacia abajo, dice, vale, mi amigo B la va a encontrar hacia arriba y B la mide al cabo de un año y resulta que la encuentra hacia arriba, pero la información todavía no ha llegado porque como máximo viaja a la velocidad de la luz. ¿Qué está pasando? Bueno, esto es la paradoja EPR de Einstein, Podolsky, Rosen, ¿vale? Que plantean cuando nace la mecánica cuántica por el hecho de los estados intrincados, ¿no? Que son los que están descritos en la ecuación que enmarco ahora en rojo, ¿no? Esto es un estado intrincado. ¿Qué pasa? Que Einstein no le cabía en la cabeza la mecánica cuántica porque decía que no podía ser que las cosas se comunicaran a distancia, es decir, que fuera instantánea la comunicación. Tú, cuando tienes una carga eléctrica que pones aquí en el instante t0 y aquí tienes otra, pues el campo va viajando a la velocidad de la luz hasta que alcanza y entonces esta empieza a notar el efecto y hará lo que tenga que hacer. Pero primero tiene que llegar el campo y el campo viajará a la velocidad de la luz, que es la máxima establecida por Einstein. Por lo tanto, lo que sucedía es que al medir y encontrar hacia abajo, por ejemplo, y esta tener que encontrarse hacia arriba, es inmediato. Se rompe lo que es la idea del localismo, ¿no? Es decir, que tiene que haber un mediador, alguien que medie, no puede haber una acción a distancia instantánea. No puede ser al momento, ¿no? Era lo que decía Einstein, ¿no? Entonces, claro, era la paradoja que propusieron estos señores, la paradoja EPR, y bueno, pues ahí quedó, ¿no? Entonces, vino claro, aquí, según esto, pues la información se transmite al instante, ¿vale? Te sales fuera de lo que sería el realismo local y te vas a lo que es la transmisión instantánea de información. Es decir, cuando el señor A mide aquí, automáticamente es como si la función de onda fuese así y solo por el hecho de que está tocando aquí ya inmediatamente esta la está tocando sin que se transmita nada para decirle nada. Es tocar una partícula, es tocar la otra porque estás tocando todo el sistema descrito por la función de onda, ¿no? Esta paradoja hay mucho trasfondo detrás, mucho trasfondo filosófico, ¿no? Entonces llegó un señor que se llamaba Bell y propuso una serie de experimentos y en el fondo estos experimentos no los voy a explicar porque son complicados y os marearía con mecánica cuántica, pero llegó a esta desigualdad, la desigualdad de Bell, 2 raíz cuadrada de 2 es mayor que 2, ¿vale? Este es el símbolo mayor que me ha salido mal, es mayor que 2. Este era el límite clásico y este era el límite cuántico, superaba el límite clásico. Lo que venía a decir era Bell es que si la mecánica cuántica es correcta,
entonces es no local, tiene acción instantánea a distancia. Y en caso de que no tenga acción instantánea a distancia, entonces es que todavía no es una teoría correcta, sino que faltan cosas por determinar, ¿no? Se hablaban de variables ocultas. En caso de existir estas variables ocultas, la desigualdad de Bell demuestra que no existen variables ocultas o que el formalismo de la mecánica cuántica no es completo, ¿no? Y bueno, este rollo que os he pegado, que alguno igual pues, se ha enterado de mucho, otros saben más que yo y otros pues algo han entendido y algunos no habrán entendido nada, pues esto es el principio de lo que sería las bases de la llamada teletransportación cuántica, que nos alude a veces Rafa Pal en sus maravillosos vídeos cuando nos informa de la actualidad rabiosa internacional, que lo hace con gran pasión y entusiasmo, y es un gran comunicador. Me ha hablado un día de teletransportación, pues aquí tenemos lo que son lo que sería la base de la teletransportación cuántica, explicada así muy rápido, conociendo la paradoja EPR y lo que sería la no localidad de la mecánica cuántica, que confronta a la relatividad especial en cuanto a la transmisión de información, que según la relatividad la información eficaz solo puede ser transmitida a la velocidad de la luz, ¿no? Sin embargo, en mecánica cuántica pues podrían haber experimentos, comportamientos donde la información es instantánea, ¿no? Es así, ¿no? Tocar una partícula es tocar la otra porque están unidas, todos estamos unidos, ¿no? En cierta medida. Sería como una interconexión de toda la materia con toda la materia, ¿no? Si queréis ahora pues extrapolar la idea o llevarla un poco así a su culmen, ¿no? Por eso la mecánica cuántica es muy interesante a nivel filosófico, como lo es también la relatividad, porque rompe esquemas, ¿no? Si hubiésemos necesitado la mecánica cuántica para subsistir en el transcurso que llevamos de años y años, nuestros circuitos neuronales se hubiesen adaptado a esa realidad y comprenderíamos en sentido común que las cosas son como son, ¿no? En la mecánica cuántica, que parecen tan extrañas, ¿no? O en la relatividad. Pero como no hemos tenido esas experiencias, nuestras redes neuronales no se han adaptado a esa realidad y no nos son de sentido común y nos destrozan el sentido común, pero la realidad es la realidad y la físico-matemática y la experimentación lo demuestran que son así. No sigo más, espero que os haya gustado y nos seguiremos viendo con el expediente Royuela. Adelante.